Listo, ahora sí, aquí estamos, listo. Ya me había votado de entrada, listo. Andrés, Andrés está sin internet. Acá me puso Andrés que el otro Andrés que está sin internet. Bueno, entonces les decía que la semana pasada estábamos trabajando sobre la justificación y sobre los objetivos. Entonces, esta mañana les compartí una imagencita donde aparecían palabras conectoras para comenzar párrafos de texto. Entonces, dependiendo de lo que queríamos, o en la parte pues, del párrafo que queríamos expresar o representar, algunas palabras con las cuales podemos iniciar un párrafo de texto. Entonces, pues hay que tener a la mano disponible todos esos pequeños chancucos, pues los llamo yo, esas pequeñas ayudas didácticas, pues para llamarlo de otra manera, que nos facilitan la escritura. Entonces, pues hay un compendio dependiendo de si lo que quiero es plantear una conclusión o si lo que quiero plantear es mi opinión personal o si lo que quiero es dar un ejemplo o si lo que quiero es citar, bueno, ahí aparecen diferentes eh, grupos, pues, o generalidades y palabras que podemos utilizar ahí para comenzar la escritura de un párrafo de texto. Entonces, para que lo tengamos muy presente y muy en cuenta ahí. Entonces, les decía la semana anterior que teníamos la justificación que era en donde encuentro el para qué, bueno, la importancia pues que tiene como tal la investigación y planteábamos objetivos. Aquí fue donde nos terminamos la clase pasada. Entonces, teníamos dos grupos de objetivos, uno que era el general, que era básicamente la meta final a la cual quería llegar, una meta o un propósito grande, y los específicos, que son las pequeñas tareas que tenemos que realizar para poder lograr la tarea grande, para poder lograr la general. Les decía que todos los objetivos específicos tienen que estar directamente relacionados con el general. Si no hay relación entre un objetivo específico y el general, simplemente quítelo, eso no sirve, simplemente lo desechamos. Todas las tareas que nos planteemos en los objetivos específicos tienen que apuntar a lograr el objetivo o el propósito general, el grande. Entonces, a tener en cuenta. Y al finalizar, cuando usted vaya a escribir o a redactar sus conclusiones del trabajo, sus recomendaciones, sus resultados, pues todas tienen que ir directamente relacionadas con los objetivos. Si usted planteó en sus objetivos que iba a realizar un estudio de no sé qué, entonces, al final, en las conclusiones, los resultados, pues tiene que aparecer una conclusión o una referencia sobre ese estudio. Entonces, si usted dijo que iba a diseñar, entonces, al final, pues tiene que haber una referencia sobre ese diseño, en las conclusiones y en los resultados. Pero si usted me habló de una cosa acá arriba y al final me plantea unos resultados que no nada tienen que ver con lo que planteó al principio, entonces ahí estamos completamente desligados y vamos a tener un gran dilema con el trabajo de investigación. Entonces, para que lo tengamos bien presente. Bueno, hablemos acá de la hipótesis, que es la partecita que nos faltaba. Por aquí llegó Miguel, por acá aceptemos a Miguel. ¿Me confirma si está viendo el documento en PDF en pantalla, por favor? Que no les pregunté. Señor, ahí se está bien. Listo. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué me hizo? Bueno, no lo activó. Bueno, entonces hablemos hoy de la hipótesis y hablemos un poquitico acerca de variables y a ver si alcanzamos un poquitico sobre el muestreo. Entonces les decía, la hipótesis es lo que usted propone, lo que usted piensa que tenemos que hacer para abordar la problemática, para poder resolver la problemática. Acá nos dicen que la hipótesis puede surgir como una tentativa del investigador para solucionar el problema de que investiga. Esto es lo que usted propone, la hipótesis es lo que usted propone. Ojo, no es que sea cierto o no, eso es lo que tiene en el trabajo de investigación, vamos a comprobar si su hipótesis es cierta o no. Es lo que usted como investigador propone para solucionar el problema. Esa es la hipótesis. Lo que usted cree, lo que usted piensa que se tiene que hacer para poder resolver la problemática. A eso se le denomina la hipótesis. Entonces usted formula su planteamiento de solución al problema. Y el trabajo de investigación de ahí para adelante, entonces, va a girar en torno a la demostración o la comprobación de su hipótesis. Entonces, al final, cuando usted termine de hacer todo lo que tiene que hacer, entonces usted en los resultados, basado en los resultados y sacando las conclusiones, usted va a determinar
si estaba en lo correcto o simplemente no. Entonces, el trabajo de investigación al culminar, pues entonces o demuestra la hipótesis o la refuta. Entonces, aquí usted plantea, o usted sugiere cuál es la posible solución del problema que está investigando. Entonces, les decía, creo que era la clase pasada, ahora 15 días, cuando tengan que escribir la pregunta, que es con lo que se concluye la formulación del problema, una pregunta de investigación que varios de ustedes en los documentos que me enviaron ya la plantearon. Entonces les decía, pues si quieren espérense hasta que formulen la hipótesis. Cuando usted formula la hipótesis, entonces escribir la respuesta se hace muy fácil. La pregunta es la respuesta. Para escribir la pregunta se hace muy fácil. ¿Por qué? Porque usted la hipótesis la coloca en afirmación. Usted dice, la implementación de un parque infantil en el sector no sé qué va a contribuir con la salud de los niños del sector. Listo. Estamos diciéndolo en afirmativo. Teniéndolo así, pues escribir la pregunta de investigación es muy sencillo. Es simplemente esa afirmación, escribirla en forma interrogativa. Entonces, abro pregunta. La implementación de un parque infantil en el sector no sé qué, la comuna no sé dónde de Cartago, contribuirá con el mejor desarrollo físico, mental y en general de la salud de los niños del sector. Cierro pregunta. Entonces, la hipótesis que formulo acá, pues para convertirla en pregunta de investigación, simplemente la escribo en forma interrogativa y listo, se acabó el dilema. Entonces, por eso les decía que, pues, si querían esperaran un poquitico cuando formularan la hipótesis, ahí sí se podían devolver y escribir la pregunta de investigación, que es con la que normalmente cerramos la formulación la formulación del problema. Entonces aquí nos dicen, como lo han expresado diferentes autores, pues no es posible avanzar un solo paso en una investigación, sino que se comienza por sugerir una explicación o una solución a la dificultad que se está presentando o que se originó. A eso es a lo que llamamos hipótesis. Tales explicaciones tentativas, o son tentativas, son elementos de objeto de estudio y nuestro conocimiento anterior. Lógicamente, la hipótesis que usted formula está soportada o está basada en lo que usted ya investigó, en lo que usted ya leyó, en lo que usted ya miró de otros autores, en lo que usted ya pudo leer de otros personajes que han investigado sobre el tema o cosas por el estilo. Usted no simplemente no va a lanzar cualquier afirmación así porque sí, tiene que tener un sustento, sobre todo basado en el estudio que usted ha realizado o de pronto de conocimientos previos que usted tiene sobre la problemática. Entonces, cuando se formula en términos de proposiciones, o sea, en enunciados, reciben el nombre de hipótesis. Usted lo está escribiendo como si fuera una afirmación, está haciendo una proposición. Entonces, ahí recibe el nombre de hipótesis. Cuando lo escribimos esa hipótesis en forma interrogativa, entonces se llama la pregunta de investigación. Entonces, ahí hay una relación profunda y directa. Y normalmente también complementamos de esa hipótesis que usted formula, se desprende el título del trabajo de investigación. Normalmente de esa hipótesis que usted plantea ahí, usted ya tiene los elementos suficientes para poder proponer un título a la investigación. Entonces, implementación de un parque infantil como promotora de buenos hábitos de salud en la comunidad del sector de la comuna no sé qué. Entonces, ahí ya surge el título. Me surge también la pregunta. Y pues acá estoy tratando o estoy proponiendo, o estoy sugiriendo una solución a la problemática. Una solución, como les repito, basada en lo que ya estudié, basada en los conocimientos previos, basada en lo que otros investigadores han podido avanzar en el tema y han demostrado, han formulado, han corroborado. Dígame. Muy buenas noches. Qué pena que ahorita no le contesté, estaba conectando los audífonos. No, fresco, muy bien, no hay problema. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien, profe, no sé, es que no sé si el problema sea solo mío o se está escuchando muy entrecortado o es mi internet en ese momento. Yo le gano. Bueno, preguntémosle aquí, ¿ustedes cómo me están escuchando los demás? Profe, yo lo escucho bien. Sí, entonces... Bien, profe, yo... Miguel. No, Si me profe, está sí, escuchando, está cortado, sí.
Sí, voy a salir y voy a volver a entrar entonces, profe. Qué pena ahí interrumpir. Listo, hágale. No, no hay problema, hágale, Miguel, no hay problema. Sí, Vale. Bueno. Nos dice por aquí, para aclarar la idea pues, de hipótesis de la que estamos hablando, podemos afirmar que una hipótesis es como un enunciado sobre un acontecimiento futuro, pues estamos adelantándonos a los hechos, ¿no? O cuyo resultado aún se desconoce. La hipótesis se puede desarrollar desde distintos o diferentes puntos de vista, por ende una hipótesis sirve como guía para la obtención de datos dependiendo del problema. La hipótesis es la proposición que nos permite crear relaciones entre los hechos que ya han sucedido y su valor. Radica en explicar por qué se producen estas relaciones. Entonces, con respecto a la hipótesis, por acá diferentes autores, el señor Yasuo expresa que la hipótesis es una suposición de una verdad que aún no se ha establecido. Por eso decimos que suponemos o tratamos de prever y lo escribimos en forma afirmativa porque lo consideramos una verdad. Pero, ¿de qué se va a tratar el ejercicio? De demostrarlo, porque aún todavía no se ha establecido, es decir, una conjetura que se hace sobre la realidad, pero que aún no se conoce y que se ha formulado precisamente con el objeto de llegar a conocerlo. Entonces, proponemos la solución, esa proposición que hacemos se llama hipótesis y la tarea de ahí para adelante es comprobarla, es poder llegar a la demostración de la hipótesis. Por acá nos dicen que en relación a las características básicas de la hipótesis es necesario señalar que se debe probar lo que les estoy diciendo, debemos probarlo. Además, la hipótesis establece una relación de hechos. Ojo, lo que vamos a trabajar tiene que estar directamente relacionado con lo que ustedes ya me escribieron en la formulación del problema, con los hechos que ustedes encontraron, con lo que se evidenció. Entonces, ustedes no sé, cualquier cosa, ustedes me plantearon la problemática, que había un problema en la distribución de los productos de la compañía, porque el operador logístico que estaban utilizando no hacía o no tenía el mejor trato con los productos y se deterioraban en el transporte. Entonces, esos son los hechos. La hipótesis pues, tiene que estar relacionada con esos hechos. Entonces, tiene que haber una coherencia directa con eso. Estos hechos que relacionan son variables, ese tipo de cosas. Y la relación se establece de causa-efecto. Hay una relación estrecha con todo lo que ustedes ya plantearon. Entonces, usted no puede empezar hablándome en la problemática o en la formulación del problema de huevos y por acá en la hipótesis me habla de tomates. Entonces, ojo con eso, tiene que haber una coherencia muy estrecha, muy ligada de todos los elementos que vamos formulando en el desarrollo del proyecto. Y la hipótesis pues no está exenta de eso. Acá nos dicen que el grado de claridad de la hipótesis será una de las condiciones importantes para el desarrollo de la investigación. Entre más clara o entre más claro planteemos la hipótesis, pues va a haber un norte, un horizonte más definido para poder desarrollar la investigación. En este sentido, las hipótesis se dirigen en gran medida de la naturaleza y la esencia de la investigación. Después de planteada la hipótesis, pues el trabajo de investigación va a girar en torno a esa hipótesis. Entonces, si usted dice implementación de un parque infantil, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y llevar los niños y hacer prácticas deportivas y tomarles registros de presión, de peso, de estatura y no sé qué, para poder corroborar lo que estamos afirmando acá. Que si yo coloco un parque infantil en tal sector, entonces la comunidad infantil de ese sector se va a ver beneficiada desde el punto de vista salud o no sé qué. Entonces, tengo que demostrarlo. No es simplemente decirlo, tengo que demostrarlo. Entonces, debemos enfocar o direccionar la investigación sobre lo que estamos planteando en la hipótesis. Entonces, por eso nos dicen aquí que la hipótesis dirige en gran medida la naturaleza y la esencia de la investigación. Por ello, las hipótesis deben establecer las variables, las relaciones entre las variables y además mantener la consistencia entre los hechos y la misma hipótesis. Entonces, debemos de ser coherentes, debemos de ser consistentes. No puedo empezar hablando de gallinas y terminar trabajando con marranos. Entonces, tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, por acá nos dicen que en este contexto se recomienda que las hipótesis se formulen de una manera sencilla, utilizando un lenguaje natural. Ojo, mucho cuidado, detalles que les comentaba la semana pasada y que encontré en los documentos en el transcurso de esta semana y que les comentaba por ahí
en las observaciones que les hacía. Recuerden que el documento que ustedes escriben no es para ustedes, es para otras personas. Ese documento, ese informe del proyecto o ese proyecto lo puede coger cualquier persona. Y la idea es que esté tan bien redactado, tan bien hecho, que se pueda entender sin ningún problema. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar mucho lenguaje técnico, por ejemplo, el caso de algunos de ustedes, en lo que me estaban planteando, cuando uso un lenguaje muy técnico, pues yo lo entiendo, yo lo comprendo porque yo sé del cuento, porque yo estoy metido y estoy empapado en el cuento. Y hay algunos términos que son muy propios pues de cada área de conocimiento, de cada ciencia. Entonces, yo no puedo pretender que otra persona que me esté leyendo tenga el conocimiento suficiente para comprender esos términos. Entonces, debo de tratar de ser lo más natural posible en el lenguaje. Entre mayor cantidad de lenguaje natural utilice, pues va a ser mejor porque le voy a llegar a mayor cantidad de personas. Lógicamente que hay unos trabajos de investigación pues que son especializados, enfocados a ciertas áreas del conocimiento y se utiliza mucho el lenguaje técnico, pero la recomendación es que utilicemos en la mayor medida el lenguaje natural. Y cuando tengamos que hacer uso del lenguaje técnico, entonces hagamos la claridad de lo que significa o de lo que representa. Entonces, de pronto una sigla, ustedes la colocan ahí dentro del documento, la sigla, pero no colocan qué representa esa sigla. Entonces, si yo no estoy metido en el cuento de eso, pues yo no voy a comprender qué representa esa sigla. De pronto un procedimiento o un proceso, algo muy técnico al interior de una empresa o al interior de cierta parte o rama del conocimiento. Entonces, se hace necesario hacer claridad a qué nos referimos cuando estamos utilizando este tipo de terminología. Recuerden, el documento usted lo escribe para que lo lean otros, no para que usted lo lea. Porque si es para que usted lo lea, pues usted va a poder entender y comprender y no sé qué más. Pero debo de ponerme en los zapatos de un tercero que de pronto tiene un conocimiento general sobre el tema, pero que no va a ser muy experto, no va a ser muy ducho en la materia. Entonces de pronto no va a manejar muy bien el lenguaje técnico. Entonces, otra recomendación para que tengan presente a la hora de redactar documentos relacionados con proyectos. Asimismo, como ya se ha señalado, las hipótesis tienen una función orientadora en el proceso de investigación, bueno, lo que estamos diciendo ahora, ya que indican lo que se debe considerar y lo que es necesario, lo que podemos omitir. Para formular de una manera adecuada una hipótesis, entonces se debe tener en cuenta las siguientes cualidades. Entonces, generalidades y especificidades. Entonces, un concepto general y los conceptos específicos que giran en torno a referentes empíricos que se puedan comprobar o que se puedan refutar. Entonces, recuerden, partimos pues de una suposición. Una hipótesis adecuada es aquella que me permita comprobación. Si yo formulo una hipótesis que yo no puedo comprobar, si yo digo, no, es que si yo viajo a la velocidad de la luz, entonces yo voy a vivir 1000 años, ya no voy a vivir 100 años, sino que voy a vivir 1000 años. Esa es una hipótesis. ¿La puedo comprobar? Pues en este momento no, porque nosotros no podemos viajar a la velocidad de la luz. Entonces, nada que hacer. Entonces, pues la idea es que la hipótesis que usted plantee se pueda comprobar. O se pueda refutar, se pueda demostrar lo contrario. Entonces, los dos extremos. O que se pueda comprobar su veracidad, o que simplemente, pues digamos, no se puede comprobar, se hizo todo el ejercicio de comprobación y se refutó. Resulta que los resultados obtenidos no cumplieron con lo que se estaba planteando. Entonces, vuelvo al ejemplo. Entonces, la implementación de un parque infantil en la comuna no sé qué, para beneficiar a los niños del sector del barrio no sé dónde, de forma positiva en el desarrollo de su salud. Entonces, ¿eso lo puedo comprobar? Sí, lo puedo comprobar. ¿Cómo? Yendo a implementar el parque y colocando los niños inicialmente, antes de hacer uso del mismo, tomarles ciertas medidas, no sé, talla, peso, elasticidad, bueno, no sé, todo lo que se relacione con eso. Y después de que los niños lleven cierto periodo de tiempo utilizando o realizando las diferentes actividades en el parque, entonces ahí sí vuelvo otra vez y mido, vuelvo otra vez y los peso, vuelvo otra vez y hago una charla con ellos,
vuelvo y hago una maratón de aeróbicos, lo que sea, y entonces esos ejercicios me van a comprobar si estaba en lo cierto o definitivamente estaba equivocado. Entonces podemos refutar. Los resultados obtenidos me van a comprobar que mi hipótesis era verdadera o simplemente me la van a refutar. Pero tengo la forma de cómo hacerlo. Es viable, se puede hacer. Yo asumo al principio que sí va a ser beneficioso, pero puede que después de hacer el ejercicio tengamos los resultados o los números que me demuestren lo contrario. Puede que no, que antes los niños se engordaron o que los niños perdieron capacidad física o no sé qué. Entonces, lo puedo comprobar. Pero si yo digo, no, si viajamos a la velocidad de la luz, entonces yo voy a poder devolver el mundo, voy a poder viajar al pasado, no sé qué. Pues yo no tengo ni cómo comprobarlo ni cómo refutarlo, no tengo nada que hacer ahí. Esa hipótesis, pues, puede ser muy idealista, muy soñadora, pero no tengo las herramientas necesarias para poder comprobarla o para poder refutarla. Entonces, tengamos en cuenta ese pequeño detalle, pequeño, grandísimo, ¿no? Normalmente los relacionamos o los referenciamos con alguna teoría. Entonces, nos apoyamos, nos basamos o nos soportamos en alguna teoría de todas esas que pudimos haber leído en la consulta bibliográfica, en la consulta teórica, para soportar o para defender la hipótesis. Entonces, el señor Einstein nos dijo el siglo pasado que el universo estaba constituido, conformado por no sé qué, y que se podía doblar, si podíamos vencer el tiempo y no sé qué. Entonces, yo estoy basado en la teoría. Lo que pasa es que una hipótesis que lance sobre eso, pues todavía no lo puedo comprobar o no lo puedo refutar. Entonces, nada que hacer. No hay para otra teoría. El señor Isaac Newton nos dijo que todos los cuerpos que habitan o que están cercanos a la superficie terrestre experimentan una fuerza de atracción gravitacional o fuerza de gravedad. Esa es una teoría. Entonces, basado en esa teoría, pues ahora sí yo puedo proponer una hipótesis, yo no sé. Entonces yo digo que si suelto un objeto desde la azotea de un edificio, va a caer o va a ser atraído por el centro de la Tierra, no sé qué. Esa hipótesis la estoy soportando basado en la teoría del señor Isaac Newton de la fuerza de la gravedad. Si repito ese mismo ejercicio en la superficie de la Luna o en otro planeta o en el espacio abierto, pues gravedad cero, resulta que el objeto no va a caer, va a quedar flotando. Entonces, bueno, pues eso lo estamos soportando bajo la teoría propuesta por el señor Isaac Newton y no sé qué más. Desde el punto de vista, yo no sé, administrativo, por ejemplo, desde el corte administrativo. Entonces, existen diferentes teorías de la administración. Entonces, no sé, hay un modelo que es el modelo Bohr, que es de producción en secuencia o producción en masa a través de una línea de producción. Entonces, no sé, me invento cualquier cosa. Entonces, para la elaboración o el proceso de elaboración de X producto, entonces se realiza de una forma más eficiente si aplicamos el modelo de producción secuencial de Ford. Esa es una teoría. Pues la hipótesis que estoy formulando está basada en una teoría. Y por último, la operacionalidad, o sea, que pueda ser operativo, que de verdad lo pueda realizar. Si yo digo que voy a comprobar o voy a demostrar yo no sé qué en el planeta Marte, pues yo no puedo realmente ser operativo con eso, porque yo todavía no tengo la forma de llegar al planeta Marte. Podría aquí en la Tierra generar unas condiciones similares a la atmósfera o no sé qué, basado en lo que conocemos, pero pues lo que conocemos de Marte todavía, pues no hemos ido y no hemos pisado la Tierra de Marte para poder decir que lo que tenemos o lo que percibimos del planeta Marte sea cierto, pues asumimos de que sí. Entonces, podría simular aquí, pero pues una cosa es lo que podemos ver desde aquí y tratar de comprender desde aquí, y otra es lo que realmente pasa pues allá en ese sitio, en ese lugar. Entonces, la hipótesis debe ser operativa, por lo tanto, pues se debe poder desarrollar, o debe pues, ser operativa, puede ponerse en marcha, puede aplicarse.
Entonces, por acá nos dicen, si una hipótesis no se puede probar, entonces no es operacional. Eso es lo que les estoy diciendo. Yo nada me gano con decir que si viajo a la velocidad de la luz no sé qué, eso no se puede probar, por lo tanto no es operativa, no la puedo concretar, no la puedo ejecutar, no la puedo poner en marcha. Entonces nada que hacer. Por ello, las hipótesis deben formularse correctamente. Entonces tengamos en cuenta eso. Si ustedes me dicen, no sé, voy a ir para el ejemplo de los muchachos que están con el tratamiento de aguas residuales. Con el material o con el elemento químico, yo no sé qué, yo no sé dónde, o con el producto, yo no sé dónde, que está o que se encontró en la superficie lunar, entonces, una tierra rara, yo no sé qué, es el mejor componente químico para el tratamiento de aguas residuales. Esa es la hipótesis. Entonces, si tratamos los desechos residuales de la empresa, no sé qué, en la planta, no sé dónde, ubicada en el municipio de no sé dónde, con este tipo de tierra rara encontrada sobre la superficie lunar, entonces el proceso va a disminuir o va a ser un 100% eficiente, un 100% eficaz. Y entonces yo le voy a decir, bueno, listo, muy bonita su hipótesis, póngala en práctica, compruébela. Entonces usted me va a decir, pero es que yo no puedo ir hasta la superficie lunar para recoger un poquito de esa tierra y venir a experimentarlo acá. Entonces, por eso es muy importante formular muy bien la hipótesis. Entonces, tengamos en cuenta estos elementos a la hora de escribir la hipótesis. Entonces, algo que se pueda desarrollar, algo que sea operativo, que sea operacional, algo que yo pueda comprobar, o sea, que yo puedo llevar a cabo, o que yo pueda refutar. Simplemente yo hago la experimentación y en los resultados de la experimentación me comprueban la hipótesis o me la refutan, simplemente es eso. Pero yo la puedo ejecutar para poderla probar. Entonces, tengamos en cuenta y tengamos presente ese tipo de elementos. Luego me hablan, ya me pido un poquitico más, esta parte ya hace más referencia a la parte del diseño. En la hipótesis me hablaban de variables. Entonces, les hago un paréntesis aquí y hablemos un poquitico de variables. Bueno, esto hace más del corte estadístico, ya metiéndole un poquito de estadística al proceso. Entonces, encontramos diferentes tipos de variables en los procesos de investigación. Entonces, tenemos dos grandes grupos de variables. Unas son las variables cualitativas. Como su nombre lo indica, pues representan cualidades. Variables cualitativas me representan cualidades. Y el otro gran grupo se llaman las variables cuantitativas. Esas me representan valores numéricos. Las cuantitativas las expresamos o las representamos mediante los números. Las cualitativas, pues nada, simplemente son cualidades. Ejemplo de una y ejemplo de la otra. Entonces, si yo le pregunto, yo quiero medir, no sé, un proceso de investigación, vamos a meternos a la cocina. Entonces, la señorita Islene y la señorita Margaret tienen un proyecto muy bueno sobre cocina y ellas asumieron o ellas plantean la hipótesis de que si utilizan, no sé, X hierbas, no sé, digamos que orégano en la preparación del sancocho, entonces el sancocho va a quedar de mejor sabor. Esa es la hipótesis que ellas hacen, lo que ellas plantean. Estoy inventando pues cualquier bobada, ¿no? Entonces, para comprobar esa hipótesis, entonces hemos llamado a 50 estudiantes de la Universidad de Remington para que prueben el sancocho de las señoritas. Uno con orégano y el otro sin orégano. Entonces, antes de y después de. Y que emitan su concepto. Entonces, pues, que una cosa a uno le sepa mejor que a otro, pues eso es una cualidad. Lo que a mí me parece sabroso, a otra persona puede que no le guste. Entonces, ahí estoy hablando de una cualidad. Si yo aquí les pregunto a ustedes, bueno, ¿cuál es el color favorito suyo? Entonces, alguno me va a decir, profe, a mí me gusta el azul marino. Y otra me podrá decir, a mí me gusta el azul cielo. Y otro me podrá decir, a mí me gusta el azul aguamarina, el azul verdoso o el azul no sé qué. Entonces, pues esos gustos, esas preferencias son cualidades. Yo le pregunto aquí a las niñas del grupo, ¿a ustedes cómo les gustan los hombres? ¿Cómo les parece un hombre atractivo, un hombre bonito? Entonces habrá una que me va a decir, profe, a mí me gustan los hombres delgados. Otra me va a decir, no, a mí me gustan los hombres acuerpados. Otra me va a decir, a mí me gustan crespitos. Otra me van a decir, a mí me gustan lacios. Una me van a decir, a mí me gustan calvos. Otros me van a decir, con el cabello largo.
Esos son cualidades, todos esos son cualidades. La religión, acá me dicen, el color favorito, los gustos, todo lo que tiene que ver con gustos. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Cuál es su selección de fútbol favorita? Ese tipo de cosas se denominan cualidades. ¿A usted esa mujer le parece linda o le parece fea? Pues ese concepto de belleza es una cualidad y cada uno lo ve con diferentes ojos o con una percepción distinta. Entonces, tenemos variables que son cualitativas. Entonces, ¿esa persona es alta o es bajita? ¿Esa persona es grande o pequeña? ¿Esa persona es joven o vieja? Pues, eso son cualidades. Ese es un grupo de variables. El otro grupo, que son las cuantitativas, entonces hace referencia a valores o a variables o elementos que pueden ser medidos, que se pueden representar numéricamente. Entonces, si yo les pregunto a ustedes la edad, ustedes me dan un número como respuesta. Si yo a ustedes les pregunto el peso, ustedes me dan un número como respuesta. Si yo a ustedes les pregunto su estatura, ustedes me dan un número como respuesta. Si ustedes me preguntan a mí cuánto sacaron en el primer parcial, yo les doy un número como respuesta. Entonces, cuando la variable se expresa o se representa por medio de números, estamos hablando de variables cuantitativas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos hijos tienen? Entonces ustedes me contestan, profe, tengo uno, tengo dos, tengo tres, no tengo ninguno, entonces yo lo escribo como un cero. Y listo. Esas son variables cuantitativas. Dentro de ese grupo de las cuantitativas encontramos dos subgrupos. Unas se llaman cuantitativas discretas. Son aquellas que se representan con números enteros. Ejemplo, Andrés, ¿cuántos hijos tiene usted? Sí, Profe, usted, Juan Andrés. cualquiera. No, yo no tengo Pero me hijos. contesta Andrés. Isleni, ¿cuántos hijos tiene usted? Dos, profe, dos. Dos. Y si sigo preguntando, pues voy a obtener números enteros. Ninguno me va a decir, profe, yo tengo medio hijo. Ni me va a decir, profe, yo tengo 0,45 hijos. No. Nadie me va a decir, yo tengo un cuarto de hijo. Son números enteros, son valores enteros, son cifras enteras. Si yo les pregunto, entonces yo le digo, Margaret, ¿cuántos empleados hay en la empresa donde usted trabaja? 220. Vente un número, 220. Ella no me puede decir, profe, en mi empresa hay 220,5 empleados. ¿Y cómo así? ¿Ese 0,5 qué? ¿Es que hay uno que está mocho, qué? ¿O está medio? No sabemos. Nada, son números enteros, números redondos. Si yo le pregunto a, no sé, a cualquiera de ustedes, bueno, digamos a Miguel, en su negocio de productos desechables, el de Miguel es de productos desechables, sí. Entonces, ¿cuántas cucharas hay? Entonces él no me puede decir, profe, hay una cuchara y media, no, él me va a decir 100 o 200 o 300, ¿cierto? No me va a hablar de valores decimales. Entonces, cuando hablamos de números que se representan con valores enteros, cifras enteras, estamos hablando de variables cuantitativas discretas, así se denominan, así se llaman. Entonces, hay variables en las cuales la respuesta es un número entero. ¿Cuántas materias están cursando este semestre? Pues, yo no sé, voy a preguntarle a cualquiera. Tatiana, ¿usted cuántas materias está cursando en el ciclo 1? 3, profe. Entonces ella me dice 3, ella no me va a decir, profe, estoy cursando 2 materias y 5, 2,5. Es que estoy viendo una ahí como, a veces sí, a veces no, nada. O está viendo o no está viendo, pero ahí no hay posibilidad de ver a medias. Si yo digo, en esa fábrica venden sillas, entonces, o fabrican sillas mejor, entonces, ¿cuántas sillas pueden fabricar en un día? Entonces me dicen, 100, 200 o 300, pero no me pueden decir, no, allá fabrica una silla y media. Entonces, no, es que no alcanzó la jornada, quedó a la mitad y entonces mañana continuamos, ¿no? Normalmente hablamos son de cantidades enteras. Y hay otro grupo de variables numéricas que se expresan con números decimales. Entonces, a esas se les denominan variables cuantitativas continuas. Cuando
su valor numérico se expresa con valores decimales. Por ejemplo, la estatura. Entonces, yo les voy a preguntar la estatura, usted me inventa cualquier cosa y no saben cuánto miden, y ustedes me la dan en metros. La unidad básica de medida de longitud de nuestro sistema internacional de medidas son los metros. Entonces, si yo pregunto, Isleni, ¿usted cuánto mide? 1,69, profe. 1,69. Entonces, un metro, o 1,69 metros. Yo le pregunto, Daniel, ¿usted cuánto mide? ¿Qué me hizo? Me perdió. Ah, ya no está. Yo le pregunto, Camilo, ¿usted cuánto mide? Profe, 1,78. Entonces, ahí me están respondiendo con un valor decimal. Esa respuesta es un número decimal. Entonces, cuando el valor numérico se puede escribir con números decimales, entonces estamos hablando de variables cuantitativas continuas. Entonces, hacemos Profe, yo una... soy la más enana. ¿Usted qué? Yo soy la más enana. ¿Por qué? ¿Cuánto mide? 2 metros. 1,59. Ay, Dios mío, bendito. Bueno, entonces, por ejemplo, una variable como la estatura se considera una variable continua. Otra normal, típica, por ejemplo, el peso. Yo les pregunto el peso en kilogramos, entonces, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero entonces digamos que el más flaco de aquí, para que no se sienta aludido, el más flaco, pero es que hay varios que no los conozco en persona, en realidad, solo los he visto en la virtualidad. Digamos que Andrés es el más flaco de este grupo, Andrés el más flaco, no, es Margaret, bueno, yo no sé. Margaret, ¿usted cuánto pesa? 52. Bueno, tenemos un dilema con nuestra medida de, bueno, 52, entonces si usted es delgadita, delgadita, delgadita. Ni tanto. ¿Cómo que no? No, 52 kilos, Dios mío. es que eso depende de la estatura, Ah, profe. bueno, sí, también. Ah, le está diciendo enana. Ah. ¿Y qué es? Yo soy la más chiquita del grupo. Ella es la nene. Ella es la bebé, Yo soy bueno, la, sí. yo soy la bebé. Sí, sí, usted es la bebé. Entonces, bueno, nosotros tenemos arraigado, bueno, culturalmente trabajamos el peso, lo aproximamos, de 52 kilos. Digamos que Margaret no pesa 52 kilos, en realidad ella pesa 51,75 kilos. Entonces, normalmente el peso lo escribimos también en forma decimal. Lo que pasa es cuando hacemos referencia al peso nuestro, sí lo redondeamos, lo aproximamos, y normalmente lo aproximamos por debajo, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Variables, por ejemplo, la temperatura, también la temperatura normalmente cuando la expresamos en cifra redonda, pues en número entero, pero realmente si miramos cualquier dispositivo medidor de temperatura, por ejemplo, ahora que los están censando la temperatura para entrar a cualquier parte, el número que les dan es un número decimal. Le dicen ustedes 39,5, no sé qué, o 40, no sé dónde, bueno, le están dando la temperatura en un número decimal. Entonces, cuando el número o la variable más bien se escribe en forma decimal, entonces hace parte del grupo de variables cuantitativas continuas. Y si el número se escribe en forma entera, pues en una cifra redonda, entonces se denomina una variable cuantitativa discreta. Entonces tenemos tres tipos de variables, bueno, dos tipos grandes de variables y a su vez las cuantitativas se pueden desprender o se pueden Profe, ¿y la dividir edad? entre dos. La edad, buena pregunta. ¿La edad siempre la damos redonda o no? Todavía no he escuchado el primero que me diga que tiene 25,3 años. No, normalmente no, no siempre lo aproximo. O con los meses. Bueno, ahí Cuando decimos sería, tenemos tantos años y 6 meses. bueno, pero eso En los normalmente, bebés. eso normalmente con los bebés, exactamente, que tienen poquiticos años de vida o poquitico tiempo de vida. Pero normalmente la edad la expresamos como número entero. No sé, digamos que Camilo, por ejemplo, cumple años mañana, me voy a inventar cualquier cosa. Mañana, 26 de septiembre, Camilo cumple sus 25 años. Entonces, Estoy muy joven. está joven, Camilo. Ah, bueno, le quité años. Bueno, lo quiero hacer sentir joven. Entonces, si yo le Gracias. pregunto a Camilo, Camilo, ¿usted cuántos años tiene? ¿Usted qué me contesta, Camilo?
25, profe. No, 25 los cumple mañana, no me enredes. Usted dice que tiene 24, no. Ah, Usted sí, cumple 25. 25 mañana. Mañana los cumple. Entonces, si yo le pregunto hoy cuántos años tiene, su respuesta va a ser 24. Todavía no he escuchado a la primera persona que me diga que cumple años mañana y me diga, "Profe, yo tengo 24,99 años". ¿Por qué 24,99? Ah, es que mañana cumplo los 25. Nada, uno siempre da la cifra cerrada, un número entero. Y no importa si mañana cumplo años, nada, hasta hoy tengo 24. Ya mañana era otro día y mañana ya tendré 25. Entonces, la edad normalmente la manejamos como variable cuantitativa discreta. Entonces, para tener en cuenta a la hora de eh, determinar entonces las variables que estamos analizando o que estamos investigando. Digamos que estamos haciendo un estudio de investigación de, no sé, de una planta, y entonces estamos mirando o estamos registrando diferentes características de una planta. Entonces, estamos tomando su altura, estamos determinando el color, estamos determinando la cantidad de hojas o de frutos producidos. Entonces, ahí tengo una mezcla de varios tipos de variables. Entonces, cuando hablo del color, es una cualidad. Cuando hablo de la altura, pues, qué tan alta está la planta, estoy hablando de cuantitativa, ¿qué? Cuantitativa, no, es que, ¿cómo es que se dijo ahorita el otro, no? Continua. ¿Listo? Entonces, porque va a dar un valor en decimal. Si estoy preguntando, o si estoy midiendo o estoy registrando la cantidad de frutos, por ejemplo, esa es una variable ¿qué? Discreta. Cuantitativa discreta, exactamente. Entonces, miren que en un mismo trabajo de investigación estoy mirando o analizando las características de una planta bajo ciertas condiciones y estoy determinando o estoy midiendo esas variables: color, estatura, cantidad de frutos, no sé qué más, hojas, no sé, cualquier otra cantidad de cosas que podría mirar de una planta. Entonces, estoy utilizando diferentes tipos de variables. No es que Profe, ahí siempre... sería mixta. ¿Cómo? Ahí sería mixta, ok. No, ahí estoy trabajando diferentes tipos de variables. Lo que pasa es que cuando voy a hacer el proceso de investigación, pues yo tengo que definir claramente las variables, las variables que quiero determinar, con las variables que voy a trabajar. Y sobre cada una de ellas, pues tengo que hacer un proceso de investigación. ¿Okay? Pues si estoy hablando de cantidad de frutos, entonces tengo que un apartado de hacerlo o destinarlo para hacer un análisis de la cantidad de frutos. Si tengo otra variable que es el color de sus hojas, por ejemplo, entonces voy a tener una variable cualitativa que hace referencia a el color de sus hojas, y dentro del ejercicio de investigación, pues tengo que hablar un poco sobre eso. Entonces, que inicialmente eran verdes, luego se tornaron amarillentas y luego se volvieron rojizas, no sé qué. Entonces, pero tengo que mencionarlo de. Entonces, para cada una de las variables vamos a tener un apartado, pues, o un espacio para hablar de ellas. Porque mi investigación va a girar en torno a esas variables. Lo que yo voy a empezar a estudiar son esas variables. Y puedo tener todas cuantitativas, o puedo tener unas cuantitativas y otras cualitativas, o puedo tener solo cualitativas. Entonces, ahí debemos de tener, lo que tenemos que tener claro es de qué tipo es la variable. De qué tipo es la variable, si es numérica o si es una cualidad. Y si es numérica, si es continua o si es discreta. Y listo. Entonces, tengo que tener claro cuáles son las variables que voy a trabajar. Si yo digo, por ejemplo, con el ejemplo que he estado trabajando hoy, eso de el beneficio para la salud y no sé qué, por la implementación de un parque infantil, yo tengo que determinar, o yo tengo que especificar más bien, cuáles son las variables con las cuales voy a trabajar para determinar eso, porque es que beneficio para la salud, pues eso es algo muy general. Entonces, entonces, ¿qué variables voy a usar? Entonces voy a usar la estatura o la talla de los niños. Voy a tener en cuenta la edad de los niños. Voy a tener en cuenta el peso de los niños. Voy a tener en cuenta el índice de masa corporal de los niños. Entonces, esas son las variables con las cuales voy a trabajar. Entonces, listo. Entonces, todo lo que yo voy a hacer va a girar, o mi investigación va a girar en torno a esas variables. Entonces ya no me puedo poner a hablar de otra cosa o experimentar con otro detalle o con otra variable que no haga parte de lo que yo estoy definiendo acá. Entonces, yo voy a decir,
la condición física o la salud de los niños la voy a determinar o la voy a medir con estas variables. Entonces, edad, talla, peso, índice de masa corporal, presión o ritmo cardíaco, presión arterial, bueno, esas variables. Entonces, listo. Entonces, los resultados de mi investigación están basados o soportados en esas variables que estoy definiendo. Por eso las tengo que tener muy claro. Puede que el señor Camilo diga, no, yo voy a hacer la misma investigación, voy a investigar lo mismo, pero voy a trabajar con otras variables. Entonces, yo no sé, la cantidad de vueltas a la cancha que le pueda dar en un número en una cantidad determinada de tiempo. El número de lagartijas, el número de barras, el número de sentadillas, o no sé qué. A ver si efectivamente la implementación de ese parque mejora la condición física de esos muchachos o no. Y está utilizando unas variables diferentes. Entonces, el estudio de Camilo es diferente al mío. Así el objeto de investigación sea el mismo. Pero las variables utilizadas son diferentes. Entonces, hay diferencias abismales. Porque entonces si yo me voy a basar en el peso, en la estatura, en el ritmo, en la presión arterial, en el ritmo cardíaco, y Camilo se va a basar en el rendimiento físico, entonces en tiempo que resiste corriendo, saltando, brincando, haciendo sentadillas o no sé qué. Entonces son variables diferentes. Así el objeto de la investigación sea el mismo. Entonces, por eso necesitamos tener muy claro eso. ¿Cuáles son las variables que intervienen dentro de mi proceso de investigación? Entonces, también un factor o un elemento básico y fundamental a la hora de plantearnos la investigación. Entonces, pues por acá estaba lo que les estaba diciendo, una variable continua, una variable discreta desde el punto de vista numérico, y eso es donde cuantitativa. Cuando yo tengo solo variables cuantitativas, entonces ahí sí lo que me preguntaba, no sé quién fue, creo que fue Tatiana, la investigación se marca cuantitativa, si solo tengo cuantitativas, variables cuantitativas. Pero aquí ya estoy hablando de todo el proceso. Entonces la investigación gira en torno a un enfoque cuantitativo. Si solo estoy trabajando variables cualitativas, entonces la investigación tiene un enfoque cualitativo. Y si estoy utilizando de unas y de las otras, es una investigación mixta. Entonces, ¿cuándo defino el enfoque de mi investigación? Eso me estaban preguntando desde el principio. Profe, pero entonces, ¿cómo digo si es cualitativa o cuantitativa? ¿Cuándo lo puedo decir? Cuando yo defino las variables, con las variables que voy a trabajar. Ojo, todo lo que vimos hasta este momento aplica tanto para el enfoque cualitativo como para el cuantitativo. Eso de la formulación del problema, eso de la justificación, eso lo de la hipótesis, de los objetivos, de la justificación. Todo eso aplica para los dos enfoques. ¿En dónde determino por cuál camino me voy a ir? Acá, cuando yo determino cuáles son las variables que voy a utilizar en la investigación. Entonces, si todas mis variables son cuantitativas, el enfoque que voy a utilizar es la investigación cuantitativa. Si todas mis variables son cualitativas, entonces el enfoque que voy a usar es cualitativo. Y si tengo unas cuantitativas y otras cualitativas, entonces estoy hablando de un enfoque mixto. Entonces, por eso les decía, esto de las variables ya entra a ser parte de el diseño metodológico, que es el segundo bloquecito, la segunda parte o el remate. Algunos lo colocan en la parte final, después de los objetivos, en el diseño metodológico. Hace parte de eso. Entonces, definimos las variables, decimos de qué tipo son, y basados en esa definición de variables, entonces ahora sí le damos un enfoque a nuestra investigación. Entonces, nuestra investigación va a ser cuantitativa. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué? Entonces usted me va a tener las herramientas suficientes y necesarias para demostrarme que su trabajo va a ser cuantitativo. ¿Por qué, profe? Porque todas las variables que yo definí dentro de mi proceso de investigación son cuantitativas. Que unas son discretas y otras son continuas, no importa, a la final son cuantitativas. Listo, está muy bien, ya lo tiene claro.
Otro me podrá decir, profe, el trabajo o el enfoque de mi trabajo de investigación es cualitativo. ¿Por qué? Ah, porque sí, porque es que yo leí que era el más fácil, lo que no sé qué. No, esa no es una respuesta, esa no es una justificación. Usted me va a decir, profe, es que todas las variables que yo determiné dentro del proceso de investigación que voy a realizar son de tipo cualitativo. Por lo tanto, mi enfoque va a ser cualitativo. Ah, listo, muchacho, tiene 5, la tiene clarísima. Ahora sí sabe cómo decir si es enfoque cualitativo o cuantitativo. Y otro me podrá decir, profe, no, yo voy a trabajar con un enfoque mixto. Y yo le voy a preguntar, ¿pero por qué? Es que, no, es que yo quiero trabajar unos con números y otras con variables cuantitativas. Ah, bueno, cualitativas. Ah, bueno, listo. Está más o menos próximo a la realidad. Pero pues la verdadera respuesta o el verdadero justificación es, profe, lo que pasa es que unas variables de las cuales voy a trabajar son numéricas, son cuantitativas, y otras son cualitativas. Entonces, por lo tanto, mi enfoque va a ser mixto. Listo. Entonces, tengo variables definidas y ya estoy enmarcado dentro de un enfoque de investigación. Ya sé cuál de los 3 caminos voy a tomar, por cuál de los 3 caminos me voy a ir. ¿Por qué? Porque el enfoque me determina cómo realizo el proceso ya investigativo como tal. Hasta el momento tengo el planteamiento del problema, tengo una pregunta, tengo una justificación, tengo unos objetivos y tengo una hipótesis. Y he determinado las variables con las cuales voy a trabajar. Bueno, y he hecho un proceso de revisión teórica, de consulta bibliográfica y no sé qué. Aquí, cuando llego a este punto, entonces aquí es donde usted mira por cuál de los 3 caminos toma. Ah, listo. ¿Eso quién se lo determina? Estos. Usted dio cuenta que su enfoque era mixto, pero usted dijo, no, eso está muy gallo trabajarlo mixto. Entonces voy a desechar las variables cualitativas, me quedo solo con las cuantitativas. Pues hay que evaluar cuáles son las variables que va a trabajar, ¿no? Entonces ahí usted es donde toma la decisión de por cuál camino irse. Pero normalmente pues esa decisión está directamente influenciada por las variables con las cuales va a trabajar. Y listo, entonces tengamos claro eso y eso hace parte del diseño metodológico. Entonces usted en el diseño metodológico de su investigación plantea variables a trabajar en la investigación, esta. Tipo de las variables, entonces la primera variable es cuantitativa, la segunda es cualitativa, la tercera es cuantitativa, la cuarta es cuantitativa. Enfoque de la investigación a utilizar, enfoque mixto. ¿Por qué? Porque tenemos unas variables cuantitativas y otras cualitativas. Y listo. A partir de ese camino que usted va a tomar, entonces le van a decir, haga esto o haga esto o haga esto. Entonces, si son cualitativas, ¿qué tenemos que hacer? Si son cuantitativas, ¿qué tenemos que hacer? A partir de ahí, entonces, se direcciona la investigación. Entonces, fundamental tener en cuenta ese tipo de elementos. ¿Listo? Bueno, y finalmente, hablando de estadística, otro poquito, recordemos que esa definición de las variables se desprende de un concepto que manejamos en la estadística. Entonces, les voy a hablar un poquitico acerca de, porque también hace parte del diseño metodológico, de el proceso de muestreo. Entonces, el trabajo que ustedes van a realizar, que van a tener toda esta semana que sigue para que lo sigan rayando y lo sigan puliendo y lo sigan mejorando. Es más, bueno, ustedes terminarían dentro de 8 días conmigo. Les voy a dar el sábado y el domingo de la próxima semana. Entonces, la plataforma la cerramos el lunes, pues porque el lunes ya me toca subir notas y el lunes comienza el siguiente ciclo. Pero les voy a dar hasta el lunes para que tengan el espacio, pues tengan 10 días, pues para que sigan rayando. ¿Hasta dónde llega el ejercicio? Hasta el planteamiento de la hipótesis, el de ustedes. Entonces, vamos a tener bueno, el título, le colocan un nombre. Ya saben que el título lo pueden sacar de la hipótesis. Entonces le van a dar un título acorde a la problemática que ya me presentaron una parte, ya les hice una recomendación. La justificación. Bueno, ahí debajo de la problemática la terminan con la pregunta. Pues como vamos a llegar hasta la hipótesis, entonces se pueden devolver a escribir la pregunta. Entonces, el título, la presentación o la descripción del problema, la problemática,
la pregunta, la justificación, los objetivos y la hipótesis. Hasta ahí vamos a llegar. Les complemento eso con esto, pero esto no lo van a tener que contemplar dentro del ejercicio de escritura que están haciendo, ni las variables, ni el enfoque, ni el proceso de muestreo. Pero es fundamental de que lo conozcan, de que lo sepan. Entonces, por eso les hice la claridad con las variables. Dígame. Es que yo alcancé a ver algo que usted creo que me había enviado algo, pero es que mi celular estaba fallando, me tocó formatearlo y a mí se me perdió todo lo que me había entrado al WhatsApp. Ay, Dios mío. Ahora me lo reenvío, Isleni. Apenas terminemos. Bueno, muchas gracias. Listo. Ahorita apenas terminemos te lo reenvío, por suave tener. Sí, espero que sí. Bueno, entonces, ojo, claridad, apunten ahí. El título, la descripción del problema, pues, la problemática, lo que ya me presentaron. La pregunta, la justificación, un objetivo general, por ahí unos 3 objetivos específicos y la hipótesis. Hasta ahí llega el ejercicio de escritura, pues de construcción del documento. Apliquen normas APA. Y con eso estamos listos en esta primera etapa. Les complemento eso para que lo tengan presente con lo que se sigue, ¿no? Pues en el diseño metodológico de la investigación describimos las variables, lo que les acabo de explicar. Dependiendo de las variables que vamos a trabajar, definimos el enfoque. Ya sabemos que tenemos 3 tipos de enfoque: cuantitativo, cualitativo o mixto. Eso depende de las variables que voy a usar. Entonces, en el diseño metodológico defino variables, las describo, digo de qué tipo son, defino el enfoque y también vamos a plantear en el diseño metodológico el ejercicio del muestreo. Entonces, abro el capítulo, abro el paréntesis más bien, donde hablamos del muestreo. Esta es una herramienta estadística. Cuando hablo de muestreo, hago referencia a un ejercicio donde tengo una población, pero no voy a trabajar con toda ella. Ojo, cuando hablo de población no me estoy refiriendo 100% a personas. Puedo tener objetos, puedo tener empresas, puedo tener otro tipo de cosas. Cuando hablo de población, entonces, no sé, en la fábrica de tornillos no sé qué, la población pues van a ver los tornillos. En la fábrica de papel higiénico de Cartago, la población va a ser el papel higiénico. Entonces, en la comunidad del sector de no sé qué, la población pues iban a ser sus habitantes. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, el ejercicio de muestreo consiste en sacar una parte de la población y trabajar con ella. ¿Por qué? Porque normalmente a veces tenemos que poblaciones muy grandes o porque el ejercicio de trabajar con todos se vuelve muy difícil o muy costoso o muy complicado o implicaría mucho tiempo. Entonces, en estadística se maneja algo que se conoce como el muestreo y nos dicen que es un instrumento de gran validez en las investigaciones. Es el medio a través del cual el investigador selecciona unas unidades. Ojo, ya no vamos a trabajar con todos los elementos de la población. Vamos a trabajar con una parte de los elementos de la población. Unas unidades representativas. Voy a tener que sacar una muestra representativa para obtener los datos que le permitan obtener información acerca de toda una población a investigar. Entonces, yo no puedo a veces en situaciones de investigación trabajar con todos. Me toca sacar una muestra. Al proceso de selección de la muestra se le llama muestreo. Ejemplo claro para que ustedes me entiendan. Elecciones de no sé qué, a presidencia, por ejemplo. Se quiere hacer un sondeo, se quiere hacer una encuesta para saber o determinar cuál es la intención de voto de los colombianos. Pues, por grande y por prestigiosa que sea la empresa que realiza la encuesta, le será imposible preguntarle a 25 o a 30 millones de colombianos aptos para votar por quién piensa votar. Ellos no le preguntan a los 30 millones. Si ustedes miran la ficha técnica de las encuestas, normalmente le preguntan a 2.000 o 3.000 personas. Y con las respuestas de 2.000 o 3.000 personas, generalizan para los 40 y tantos millones de colombianos que tiene este país. Entonces, el muestreo es el procedimiento por el cual o mediante el cual el investigador selecciona una parte de la población
para obtener información que está investigando de toda la población. Por eso el control de calidad al interior de las empresas pues no se realiza sobre todos los productos que se fabrican. Digamos que en una fábrica de tornillos se producen, no sé, 100.000 tornillos diariamente. No se le hace control de calidad a los 100.000 tornillos. Se selecciona una parte de cada lote y a esa partecita de cada lote se le hace control de calidad. Y si ese cumple, entonces se dice que todo el lote quedó bueno. Pero si esa no cumple, entonces se descarta ese lote y vamos a decir que ese lote quedó mal. Entonces, a ese ejercicio de seleccionar una parte de la población se le denomina el muestreo. Y es una herramienta o es un instrumento muy utilizado a nivel de investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy difícil trabajar con todos los elementos de una población. Entonces, existen diferentes tipos de selección de la muestra. De ahí se desprenden esto que llamamos tipos de muestreo. Es la forma como seleccionamos a la muestra. Entonces, esos tipos de muestreo son los siguientes. Acá me habla de aleatorio simple o al azar. Simplemente, ya lo vamos a explicar, al azar, a la suerte, a la lotería, cualquiera. Hay otro tipo de muestreo que se llama el estratificado, otro que se llama por cuotas, otro que se llama el intencionado y otro que se llama el mixto. Entonces, vamos a mirarlos para ver. Esto lo único que me indica es cómo se seleccionan los elementos de la muestra. Entonces, tengo una población muy grande, voy a escoger a unos elementos de esa población para trabajar con ellos, porque me queda muy difícil trabajar con todos. Entonces, miremos a ver cuáles son los diferentes mecanismos o cuáles son los diferentes tipos de muestreo o tipos de selección de muestra. Entonces, el primero me decía aleatorio simple o al azar. Aquí me dicen que es el elemento más común para obtener una muestra representativa. Es el método o el mecanismo más común para seleccionar una muestra. Aquí, cualquiera de los individuos o de los elementos de una población puede ser elegido. Cualquiera. Todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, digamos, se terminó la producción del lote 1 de tornillos, que consta de 10.000 tornillos. Digamos que en el día sacamos 10 lotes de tornillos, cada lote de 10.000, para poder tener una producción de 100.000 diarios. ¿Listo? Entonces, voy a sacar una muestra del lote 1. Entonces, digamos que ahí tengo 10.000 tornillos. De esos 10.000 tornillos voy a sacar 10. Todos están metidos en la misma caja. Todos. Y voy a meter la mano, pues por decir algo, a ojo cerrado, voy a meter la mano, o todos están metidos en una caja negra, yo no puedo mirarlos, o tengo los ojos vendados, o no sé qué, me estoy inventando cualquier cosa. Meto la mano y saco 10 tornillos de ahí. Todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos, porque todos están en el mismo sitio donde yo meto la mano para sacarlos. Y digamos que la caja es negra y yo no pude ver, o que tengo los ojos vendados y yo no puedo ver. Entonces, ahí se denomina muestreo aleatorio simple. Todos los 10.000 tornillos que están en esa caja negra están ahí y yo puedo escoger. Todos tienen la misma posibilidad de salir en ese grupo de 10. Entonces, de esos 10.000 voy a coger 10. Cuando yo meto la mano y todo está oscuro, yo tengo los ojos vendados, pues yo no estoy mirando o estoy haciéndole énfasis a que este se ve más blanquito, este se ve más oscurito, este se ve más bonito. Yo no estoy mirando. Entonces, todos están en igualdad de condiciones para ser seleccionados. Nos dicen que esta es la más común, es la que se recomienda, pero muchas veces es difícil hacerlo de esa forma o de esa manera. Hay un segundo tipo de muestreo que se denomina estratificado. En este tipo de muestreo se divide la población en diferentes grupos o en diferentes estratos, por decirlo de alguna manera, con el único fin de darle representatividad a los diversos grupos que son parte de la población. Ejemplo, para que me entiendan. Voy a hacer un proceso o una selección, bueno, voy a hacer una investigación con los estudiantes de la Corporación Universitaria Remington, sede Cartago.
Resulta que en la sede de Cartago existen 3 carreras. Ingeniería en sistemas, bueno, 4, son 4, perdón, ya la embarré. Ingeniería en sistemas, contaduría, administración y logística. Entonces tenemos 4 programas académicos. Yo voy a hacer un trabajo de investigación con los estudiantes de la Corporación Universitaria Remington Cartago. Pero me doy cuenta, por ejemplo, voy a sacar una muestra, no voy a trabajar con todos, voy a sacar una muestra para explicarle el estratificado. Me doy cuenta que en ingeniería en sistemas, bueno, digamos que tengo en total 1000 estudiantes por todos, no voy a inventar aquí cualquier número. Entonces, en la sede hay 1000 estudiantes, pero no puedo trabajar con todos, voy a trabajar con 50. De esos 1000 voy a sacar una muestra de 50. Entonces, el 5%, voy a trabajar con 50. ¿Cómo los escojo? Bueno, entonces podría reunir a los 1000 y sacar 50 ahí aleatoriamente, al azar. Pero resulta que me puse a mirar las cifras y me di cuenta que de esos 1000 estudiantes, en ingeniería en sistemas habían 200. Y en logística habían 300. Y en contaduría, digamos que habían 100. Y en administración tenemos 400 estudiantes. Entonces, si observamos así por grupos, miramos que no están en igualdad de condiciones, porque en administración hay más, hay 400, en contaduría hay 100. Entonces, en administración hay 4 veces más que en contaduría. Quiere decir que por cada 5 estudiantes que yo saque, en teoría, pues 4 serán de administración y 1 será de contaduría. Entonces, cuando notamos o tenemos ese tipo de diferenciación entre grupos, pero todos esos grupos hacen parte de la población, entonces podemos aplicar el muestreo estratificado. ¿Y de qué se trata o en qué consiste? En seleccionar equitativamente o proporcionalmente un número de individuos de cada grupo para conformar toda la muestra. Por lógica, de los 50 que tengo que seleccionar, de los 1000, tengo 1000, voy a seleccionar 50. Por lógica, deben haber más estudiantes de administración, porque son 400, casi la mitad. Entonces, aplicamos una regla de 3 simple para determinar cuántos son. Pues el 40%, listo, estoy trabajando con 1000, 400 son el 40%. Entonces, le saco el 40% a 50. Me va a dar 20. Entonces, quiere decir que de esos 50, 20 van a ser de administración. Entonces, ahí estoy estratificándolo. Ahora me voy para contaduría. De contaduría son 100, el 10%. El 10% de 50 que va a ser la muestra son 5. Quiere decir que van a haber 20 de administración y van a haber 5 de contaduría. Los estoy escogiendo en forma estratificada, por grupo. Yo dije que de sistema habían 200. 200 es el 20%. El 20% de 50 son 10. Entonces voy a tener 5 de contaduría, 10 de ingeniería, 20 de administración. Ya no me acuerdo cuántos dije de logística. Creo que fueron 300, el 30%. Ya tengo 20, 35, 35. Me faltan 15 estudiantes. El 30% de 50 son 15. Sí, yo había dicho que 300 de logística. Entonces, de logística escojo a 15 estudiantes. Entonces, 5 de contaduría, que son menos estudiantes en la universidad. 10 de ingeniería, 15 de logística y 20 de administración. Entonces, ahí los escojo. Ahora sí ya puedo ir a cada carrera y escoger aleatoriamente los 20 de administración. Reúno a todos los de contaduría y saco al azar 5 de ellos. Voy a ingeniería, los reúno a todos y saco a 10 de ellos en forma aleatoria. Eso se llama muestreo estratificado. Entonces, se le da prioridad o se le da proporcionalidad más bien si puedo organizar la población en grupos. Entonces, si la puedo organizar en grupos, la puedo estratificar. Y dependiendo de la proporción de cada grupo, voy a seleccionar un número de individuos de ese grupo para que hagan parte de la muestra. Entonces,
Si todas las 4 carreras tienen la misma cantidad de estudiantes, entonces de todas saco la misma cantidad. Entonces digamos que de las 4 carreras todas tienen 250 estudiantes. Entonces es el 25%. Entonces de cada grupo tengo que sacar, son 5, son 7 y medio. Bueno, 7 y medio. A uno me toca sacar 7, en el otro 8. Para poder formar, mentira, 12 y medio, 12 y medio. Para poder sacar todo. Entonces a uno me toca sacar 12 y del otro 3. Bueno, allá es otro dilema. Pero entonces organizo los grupos y miro qué proporción tienen con respecto a toda la población y dependiendo de esa proporcionalidad, seleccionamos una cantidad determinada de individuos de cada grupo para conformar la muestra. Eso se llama muestreo estratificado. Así se denomina o se define. Por cuotas. Entonces, esta se utiliza sobre todo en los procesos de producción, se utiliza mucho. Mentiras, ese es por conglomerado, que aquí no está por conglomerado. Cuando tengo un grupo, por ejemplo, cuando se está fabricando, por ejemplo, el papel higiénico sale ya al final de la línea de producción, sale en pacas de 12 o de 18, de 24, de 48 rollos, no hay que. Pero ese no, este es otro, este por cuotas. En este tipo de muestreo se divide la población en estratos o categorías y se define una cuota para las diferentes categorías. Lo que les estaba diciendo pues ahorita. ¿Y cuál es la diferencia con la anterior? Aquí se aplica entonces el número determinado de la que les expliqué ahorita, se llama por cuotas. El ejercicio anterior, el de escoger los 4 grupos, es sacar 10 de administración, 10 de contaduría, 10 de no sé qué, cuando todos tienen la misma proporción. Cuando lo diferencio por proporciones, ya no se llama estratificado, a pesar de que el ejercicio es muy similar. Ahí se llama por cuotas. Entonces, yo tengo 4 grupos y necesito sacar, bueno, digamos que tengo 5 grupos y necesito sacar 50 elementos para la muestra, entonces cojo 10 de cada grupo, sin importarme la proporción. El por cuotas es lo mismo, solo que ahora sí tengo en cuenta la proporción, lo que les explicaba ahorita. Entonces, tantos de este grupo, tantos de este otro grupo en proporción. Este cuotas es un estratificado allá, llevado ya pues hasta el límite, donde dependiendo del número de elementos de cada grupo, entonces se saca una proporción. Realmente este por cuotas es una ampliación o es una continuación del estratificado. Entonces, en estadística, pues yo lo manejo simplemente estratificado y ya, así como se los expliqué, sacándolo por proporción. Pero aquí me hacen la diferencia. Entonces, cuando los armo por grupo, simplemente se llama estratificado y de cada grupo saco la misma cantidad. Y cuando los armo por grupos, pero de cada grupo saco una proporción de elementos para la muestra, entonces aquí ya lo llaman por cuotas. Entonces, hacen una claridad. Pero como les digo, este es la extensión de este, como se los expliqué ahorita. Dependiendo del número de elementos de cada grupo, entonces se saca una cantidad proporcional. El estratificado solito, así como me lo están mostrando aquí, simplemente los divido en grupos y de cada grupo saco la misma cantidad, sin tener en cuenta cuántos elementos tiene cada grupo. Entonces, esta es una extensión de este de acá. Aquí falta el que les estaba diciendo que se llama por conglomerado. Entonces, les decía, en una línea de producción, ejemplo, papel higiénico. Al final de la línea de producción me salen pacas de papel higiénico, no me sale un solo rollo. Me sale un paquete por 12 o por 24, por 48, no sé qué. Entonces, allá no puedo escoger un solo rollo. Me toca escoger un paquete o una paca de esas. Entonces, de ahí saco un elemento, entonces me toca destapar y basado en la información de lo que encuentro en esa paca, entonces hago, en ese caso, por ejemplo, el control de calidad de todo un lote que se fabrica. Entonces, cuando tomo varios elementos que están agrupados, no tengo forma de tenerlos individuales. Cuando los tengo todos en grupo, no tengo forma de separarlos. Entonces, a ese tipo de muestreo se le llama por conglomerado y es el que normalmente utilizamos en los procesos de control de calidad cuando el producto al final de la línea sale empacado, o sale en paca, pues sale por bloque de varios, no sale en forma individual cada producto. Entonces, a eso se le denomina por conglomerado, que aquí no está. Entonces, saco de la línea o saco después del lote, saco un paquete, por decirlo así. En ese paquete tengo varios elementos. No tengo forma de sacar un solo elemento, me toca sacar todo el paquete. Entonces, analizo todo el paquete y con la información que me arroja el paquete,
saco el consolidado de todo el grupo, de todo el lote. Por acá hay uno que se llama intencional o sesgado. Este es el que menos deberíamos de utilizar, o es el que menos deberíamos de aplicar. Acá me dicen que el investigador selecciona los elementos que él considera representativos. En el investigador los escoge. En los anteriores, el proceso es completamente al azar. Tanto en el estratificado como en el del azar o por cuotas, pues uno define cuántos, pero cuando los va a sacar es en forma aleatoria. En el intencionado, el investigador selecciona los elementos. Entonces, acá hay un gran dilema. Volviendo al ejemplo que les puse al principio de las encuestas, sobre todo esas de tipo político, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué en un noticiero dicen que va a ganar el fulano? Y en el otro noticiero dice que va a ganar el sutano. Y si ven el tercer canal, el otro noticiero dice que va a ganar Mengano. ¿Por qué? ¿A cuál encuesta le creemos? Porque todas tres son diferentes. Todas tres dan resultados distintos. Entonces, porque esas empresas que realizan ese tipo de investigación, ese tipo de sondeos, ese tipo de encuestas, utilizan este método de selección de la muestra, el muestreo intencional o muestreo sesgado. No quisiera, bueno, se los voy a poner con un ejemplo, asumamos pues que no los estoy direccionando ni les estoy marcando su intención de voto para el 2022, nada por el estilo. Pero digamos que el señor, no sé, digamos que el señor innombrable, el señor Uribe, entonces se va a volver a lanzar porque va a quedar libre de todo lo que lo acusan ahora y él no va a tener ningún problema y van a modificar la constitución para que él se pueda volver a postular y no sé qué. Pues digamos que él va a participar en las elecciones del próximo comicio que son en el 2022. Entonces se contrató a una empresa encuestadora para que hiciera un sondeo de intención de voto. ¿Quién va a ser el próximo presidente? O si las elecciones a presidencia fueran hoy, ¿por quién votaría? Las empresas que hacen eso utilizan este tipo de muestreo. Ya les dije que de los 30 millones aptos para votar, ellos escogen a 3.000 y hacen la encuesta con 3.000. Entonces, el encuestador muy hábilmente, o la empresa encuestadora muy hábilmente, hace lo siguiente. Si yo sé, pues, si a mí me contrató el señor Álvaro Uribe, por ejemplo, para mirar si va a quedar presidente o no, y yo de entrada, yo ya sé que, por ejemplo, él tiene una gran cantidad de adeptos o seguidores en Antioquia o en el eje cafetero. Entonces, ¿dónde voy a escoger a esos 3.000? Ahí, en Antioquia o en el eje cafetero. ¿Por qué? Porque yo ya sé, por experiencia, que estas regiones son muy afines al personaje en cuestión y es el que está pagando la encuesta. Entonces yo le voy a mostrar, o bueno, él quiere que la opinión pública asuma o piense o se coma el cuento de que él es el que va a ganar. Entonces direccionamos la encuesta así, de esa manera. Entonces la mejor forma de hacerlo es usando el muestreo intencionado. Entonces pues yo voy y me paro, o yo voy y le pregunto a 3.000 personas que habiten en el eje cafetero o en Antioquia, y yo ya sé de entrada cuáles van a ser las respuestas, ¿no? O ya sé quién va a ganar. ¿Por qué? Porque ya estoy seleccionándolos. Entonces, aquí el investigador selecciona los elementos a su juicio, a su criterio, él los considera, él es el que lo determina. Entonces, por eso se explica que si usted coloca el canal 1, gana uno, si coloca el canal 2, gana otro, y si coloca el canal 3, gana otro candidato, de los 3 posibles que hayan en carrera, por decirlo así. ¿Por qué? Porque normalmente ese tipo de empresas utiliza este tipo de muestreo intencionado. Si yo quiero hacer una encuesta de cuál es el pensamiento de los cartagüeños frente a un tema cualquiera, no sé, sobre el aborto, por ejemplo, y yo digo que para hacer ese trabajo voy a seleccionar una muestra de 50 personas del municipio, pero yo quiero que los resultados sean contundentes y que los cartagüeños no estén de acuerdo con el aborto. Entonces es muy fácil, yo voy y me ubico estratégicamente en un sitio de la ciudad. Nosotros decimos que vamos a seleccionarlos
entre comillas, al azar, ¿no? Pero me voy a parar a las afueras de una iglesia o un templo evangélico, no sé qué. Yo ya de entrada quiero que la respuesta sea, o que sea un no contundente. Ningún cartagüeño está de acuerdo con el aborto. Entonces, pues yo la puedo sesgar, yo la puedo intencionar. Entonces voy y me paro allá afuera de él. Yo quiero saber, el alcalde quiere saber si podemos ampliar no sé, bueno, ya, pero ya van a levantar todas las normas. Entonces, yo no sé, el horario de atención de los establecimientos nocturnos, por ejemplo, un bar o una discoteca. Entonces, yo quiero que, bueno, entonces como el alcalde es muy participativo, va a permitir, le va a preguntar a la ciudadanía qué opina. Si extendemos el horario, creo que está hasta las 2 o 3 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, por decir algo, voy a inventar cualquier cosa. Entonces, como él no quiere imponer su voluntad, él va a hacer una encuesta. Le va a preguntar a la población cartagüeña si está de acuerdo o no con que se amplíe el horario de los centros de rumba de la ciudad hasta las 6 de la mañana. Entonces, si yo quiero obtener un sí, es muy fácil. Yo digo, listo, le voy a preguntar a 1000 cartagüeños, que voy a seleccionarlos ahí, los voy a coger en la calle y les voy a preguntar. Los que van pasando yo les voy a preguntar. Pero el alcalde muy hábilmente, entonces, o el que está haciendo la encuesta y quiere que diga rotundamente sí, Cartago está de acuerdo con eso, entonces ubica a los encuestadores en sitios estratégicos de la ciudad, en sitios aledaños a los establecimientos de ese tipo, en horarios nocturnos, cuando la gente está enrumbada. Entonces, yo estoy intencionando o sesgando la muestra. Y si yo hago eso, téngalo por seguro que voy a obtener casi todas las respuestas. Sí, ampliemos el horario de rumba hasta las 6 de la mañana. Entonces, así funciona este tipo de muestreo. Y este es con el que normalmente las empresas que se dedican a este tipo de trabajo estadístico le dan un sesgo o le dan una intención al ejercicio estadístico. Y si lo analizamos con profundidad, pues eso tiene serias repercusiones o serias implicaciones. ¿Cuál va a ser el próximo presidente de Colombia? Desafortunadamente estamos en un país donde, ¿para dónde va la gente? Pues para donde dice don Vicente, pues yo no sé cómo es que dice el dicho. O para dónde va Vicente, mejor, es al revés, para dónde va la gente. Entonces, normalmente sobre la época de las elecciones o sobre la fecha de elecciones, la mitad del país todavía no sabe por quién votar. Entonces, pues, hay un sentimiento arraigado en el corazón del ser humano que es el de la victoria. Nadie quiere perder. El ser humano no nació para perder, para sentirse perdedor. Entonces, ya le preguntan a usted por quién va a votar, pues usted primero mira, si usted no ha definido por quién o no tiene las bases suficientes o el criterio suficiente para decir por quién va a votar, usted lo primero que dice es el que va ganando, el que va de primero en las encuestas. Entonces, como usted sí ve fácilmente noticieros o periódicos o revistas o redes sociales, pues toda esa información le llega. Y entonces, este tipo de ejercicio estadístico puede traer serias consecuencias. Puede traer serias consecuencias. Sin entrar en, pues, bueno, no sé, si nos metemos en el tema político, pues nosotros lo estamos viviendo. El presidente que tenemos, pues realmente las cosas no sé qué pasó ahí. Bueno, sigamos aquí para terminar porque ya me falta el último. Mixto. Hablemos del mixto. Se caracteriza por combinar varios tipos de estos muestreos, de los que acabamos de mencionar. 2 o más podemos combinarlos. Entonces aquí, en un caso referencial, se puede mencionar el probabilístico o el no probabilístico. Uno cuando yo lo escojo y otro cuando lo escogemos al azar. Cuando hablamos de que un proceso es aleatorio, estamos diciendo que es probabilístico. Aleatorio es que lo sacamos al azar. Cuando hablamos de que un proceso es no probabilístico, es por ejemplo el caso que les estoy planteando en el anterior, donde el encuestador o el investigador, él solito selecciona a los elementos. Entonces ahí no hay azar, ahí el investigador tiene todo el poder, ahí tiene toda la influencia. Entonces, cuando yo combino varios de los métodos que acabamos de mencionar, entonces se denomina el muestreo mixto. Aquí hay uno que no está presente y que normalmente en investigaciones, aquí no está,
que normalmente en investigaciones de tipo cualitativo se utiliza mucho. Acá hay otro método de muestreo que se llama bola de nieve. Aquí no aparece, pero se los complemento con la información. Resulta que hay situaciones donde obligatoriamente el investigador es el encargado de determinar la muestra. Ejemplo, caso con pez. Voy a poner un ejemplo aquí duro, crudo y real. El señor Andrés Felipe Castrillón se metió en la vaca loca de determinar el fenómeno, o de investigar más bien, el fenómeno del microtráfico de drogas en el municipio de Cartago. La población, ¿quién va a ser? ¿A quién le va a preguntar a él? Pues a los adictos, a los que consumen el producto, a los que lo venden y a los que lo distribuyen. Pregunta del millón. ¿Cómo hace el señor Andrés Felipe Castrillón para poder llegar con unas preguntas, con un cuestionario, a donde los que consumen, a donde los que lo venden o lo expenden y a donde los mayoristas, a los que lo distribuyen, a los de microtráfico? Ese proceso de investigación va a ser muy difícil. Él no puede decir, profe, yo voy a hacer eso aplicando el muestreo aleatorio o al azar. Entonces voy a meter en una bolsa los nombres de todos estos fulanos y voy a sacar aleatoriamente a unos cuantos para ir a preguntarles. Él no puede hacer eso, no tiene cómo hacerlo. Entonces, en ese caso tan extremo, por ejemplo, entonces se utiliza el muestreo bola de nieve, se llama, donde Andrés Felipe tiene un amigo o un conocido o alguien lo pone en contacto con un consumidor frecuente de sustancias alucinógenas. Listo. Digamos que él tiene un amigo del colegio que es vicioso, pues que ya está metido de lleno pues en ese mundo. Entonces, él habla con el amigo y ese amigo le dice que lo puede poner en contacto con el que le distribuye o con el que le vende las sustancias a él. Entonces, el amigo lo lleva donde el expendedor, donde el jíbaro, pues para que me entiendan. Lógicamente, pues, se tendrá que manejar una descripción, una discreción y bueno, no sé. El otro le dice, listo, hágale, yo lo voy a atender y le voy a colaborar. Lógicamente, el amigo le tiene que explicar al jíbaro que es un trabajo de investigación, que no se van a mencionar nombres, ni se van a dar datos, ni direcciones, ni nada de ese cuento. Y el otro accede, listo. Ahora, ¿cómo hago para llegarle a otro más, para poder preguntar? Entonces, Andrés Felipe le dice al jíbaro, venga, colabóreme con otro amiguito suyo, con otro que esté metido en el cuento, o con el que le distribuye a usted. Y entonces así se va yendo el investigador. ¿Hasta dónde? Hasta donde se lo permita la situación. No hay más maneras, no hay más forma. Hasta donde se lo permita. Entonces, en ese caso, yo no me puedo poner a jugar con candela, a decir que los voy a meter todos en una bolsa y voy a sacar unos papelitos aleatoriamente para decir a quién voy a ir a preguntarle y a quién no. Entonces, ese tipo de ejercicio que se utiliza mucho en las investigaciones cualitativas de corte social, por ejemplo, el fenómeno de paramilitarismo en Colombia, fenómeno de las guerrillas, reclutamiento de menores, todo ese tipo de cosas, al interior de situaciones donde el investigador corre riesgo, pues no me puedo dar el lujo de colocar los nombres de los cabecillas de los grupos guerrilleros del país y sacar aleatoriamente uno para ir a preguntarle, ¿no? Tengo que llegar a él por alguna referencia, por alguna recomendación. De otra forma no puedo llegar allá. Entonces, ese tipo de selección de muestra, en un proceso de investigación de ese tipo, se denomina bola de nieve. Aquí no está contemplado, aquí no lo tenemos. En este documento no está. Pero es otro para que complementemos acá, que también se utiliza. Y como les digo, se usa mucho en investigación cualitativa cuando estamos trabajando problemáticas sociales que impliquen alto grado o alto riesgo para el investigador. Entonces, me tienen que llevar. Ustedes han visto, por ejemplo, los ejercicios periodísticos de algunos periodistas de nuestro país, donde ellos se infiltran o donde ellos consiguen algunos informantes que son clandestinos para poder hacer esos casos de investigación.
Entonces, aquí sería la misma cosa, sería el mismo cuento. No es que el periodista va a llegar directamente donde el delincuente y él lo va a atender con los brazos abiertos y le va a responder todas las preguntas. Entonces, tienen que hacer ese tipo de ejercicios de muestreo o de selección de las muestras. Se llama bola de nieve, ese tipo de ejercicio. Entonces, elementos básicos estadísticos, miren que he hablado mucho de estadística, que se utilizan en el proceso de investigación. Ojo, no importa si es enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, de todas maneras, por lo general, debemos de trabajar con una muestra. Entonces, debo de aplicar esto. Lo que pasa es que si es cuantitativo, debo ser muy riguroso a partir de aquí en los datos numéricos, en la recolección o en la selección de la muestra en forma muy sistematizada. Si es cualitativo, pues de pronto puedo ser más flexible. Por ejemplo, en el de bola de nieve que les menciono, eso es para un enfoque cualitativo. Ahí, ese tipo de ejercicio es muy flexible a la hora de la selección de la muestra. Yo dije que iba a entrevistar a 50 bandidos, pero pues solamente pude llegarle a 20. Listo, no tengo más. El ejercicio no me lo permite llegarle a los 50. Solo me pude contactar con 20. Listo, entonces tengo que ser flexible. Pero con el otro, con el numérico, ahí sí normalmente sí tengo la posibilidad de hacer los 50, entonces me toca hacer los 50 que determine. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y como les digo, pues estos elementos hacen parte de eso que estaba llamando o diciendo diseño metodológico o diseño de la investigación. Y es como la generalidad o como la síntesis del proceso que se va a realizar. Entonces aquí aparece un pequeño derrotero de eso que se llama diseño de la investigación o diseño metodológico, donde determinamos o está conformado, determinado por 3 factores básicos y fundamentales. El tema a investigar, que ya lo tenemos claro desde el principio. El problema, este es el objeto o el tema general de investigación. Este es el problema específico de ese tema que se va a trabajar y la metodología que vamos a utilizar. Entonces, esto lo tenemos que tener claro a la hora de finalizar esta primera etapa o este primer capítulo o esta primera parte del proyecto de investigación. Después, bueno, esto se complementa aquí finalmente para terminar con un cronograma de actividades. Entonces, decimos, el desarrollo de la investigación se va a realizar durante 6 meses. Entonces, durante el primer mes se va a realizar esto, durante el segundo mes se va a realizar esto, en el tercer mes tales y tales actividades. Entonces, esto que estamos aquí, complementado con un cronograma de actividades y con un presupuesto. ¿Qué recursos físicos o económicos se requieren para poder hacer el proceso de investigación? Entonces, generamos un cronograma de actividades, entonces ya estamos planificando o estamos distribuyendo el tiempo y estamos generando una lista de recursos a utilizar y cuánto nos cuesta. Teniendo claro eso, ahí terminamos la primera parte y nos metemos ahora sí en el proceso de investigación, bueno, en el desarrollo de la investigación como tal. Entonces, esta asignatura la concluimos o la finalizamos ahí. El documento que ustedes me van a presentar va a llegar hasta la hipótesis. Esta asignatura llega hasta ahí, hasta el diseño metodológico, donde hablo de las variables, las defino, las describo y digo de qué tipo son. Selecciono un enfoque de investigación basado en las variables. Determinamos o seleccionamos una muestra utilizando alguno de los tipos de muestreo que acabamos de mencionar. Y simplemente estamos listos, bueno, complementamos con un cronograma de actividades y una lista de recursos que requerimos o que necesitamos para generar un presupuesto. Con eso estamos listos para desarrollar el proceso ya de investigación. Vamos a comprobar la hipótesis o a refutarla, en otras palabras. Pues ahí sí ya nos ponemos a experimentar, ahí sí ya nos ponemos a hacer encuestas, ahí sí ya nos ponemos a mezclar una cosa con la otra, nos sentamos a observar y a medir cuánto crece la planta todos los días, cuántos frutos nuevos le aparecieron,
qué color tienen las hojas hoy. Ahí sí ya viene eso. Entonces, ese es el siguiente paso o la siguiente etapa, pero nosotros nos quedamos o llegamos hasta acá, hasta el diseño metodológico. En conclusión, o en resumen, mejor, tenemos el título, tenemos el planteamiento del problema o la problemática, tenemos la pregunta de investigación, que normalmente, vuelvo y se lo repito, la sacamos de la hipótesis que hacemos más adelante. Entonces, después la escribimos en forma de pregunta y la escribimos allá. La pregunta de investigación. Una justificación, la importancia de la investigación. Los objetivos, uno general y varios específicos. Los específicos encaminados a cumplir el general. Luego pasamos a la parte de las hipótesis, generamos la hipótesis desde nuestro punto de vista, cuál es la posible o cuál es una posible solución que puede darse a la problemática que estamos abordando. Ahí me puedo devolver a escribir la pregunta, ahí me puedo devolver a escribir el título. Y luego viene la parte del diseño metodológico, entonces definimos variables, decimos de qué tipo son, seleccionamos un enfoque de investigación dependiendo de ese tipo de variables que tenemos, seleccionamos una muestra, determinamos pues la población, las características de la misma, y seleccionamos una muestra aplicando alguna de estos tipos de muestreo que acabamos de ver. Finalmente, generamos un cronograma de actividades, distribución del tiempo, y una lista de recursos materiales y económicos o un presupuesto. Con eso tenemos las herramientas suficientes y necesarias para empezar a desarrollar o a comprobar pues o a refutar la hipótesis planteada. Entonces, hasta ahí llegamos. Hasta ahí terminamos entonces esta señorita. ¿Dudas, preguntas, recomendaciones, inquietudes, comentarios, PQRs? Lo escucho antes de finalizar por el día de hoy, bueno, por la noche de hoy. No, Profe, lo que usted estaba mencionando es lo que nosotros debemos hacer en lo del parcial o solamente hasta los objetivos. Ustedes llegan hasta la hipótesis. Mejor dicho, después de los objetivos escriben la hipótesis y listo. Está la hipótesis. Que ya la mayoría de ustedes la tiene. Ya la mayoría de ustedes me ha planteado cuál es la solución al problema que tienen. Entonces simplemente es escribirla ahí. La hipótesis. ¿Cómo creen ustedes que se puede solucionar el problema que me están planteando? Entonces, hasta ahí llega el ejercicio de escritura. Hasta ahí. Entonces, recuerden. Entonces, en el último documento, el que me van a presentar el lunes dentro de 8 días, título, problemática, pregunta, justificación, objetivos e hipótesis. Hasta este momento tienen, algunos ya tienen el título, ya todos le pusieron título al trabajo, pero lo pueden modificar, no hay problema. Ya tienen descripción de la problemática, algunos ya hicieron la justificación, algunos ya la tienen, pero si no, pues nada, justificación, objetivos e hipótesis, sería lo que nos queda faltando. Entonces, van escribiendo esta semana y me van enviando para poder ir revisando y todo eso. Y dentro de 8 días, el viernes, en la clase vamos a hacer un ejercicio, cada uno nos va a contar qué tiene, qué ha hecho, cómo va, y nos va a poder por lo menos leer la problemática y de pronto los objetivos. O bueno, de pronto la hipótesis más bien. La problemática y la hipótesis, a ver cómo va. Y ese va a ser entonces el ejercicio de la próxima clase, para redondear y finalizar. ¿Listos? ¿Clarísimos? Sí, profe. Como el agua del río La Vieja. Listo. Clarísimos. Bueno, muchachos, niños y niñas, que tengan un excelente fin de semana. Ahí me disculpan la hora de finalización de hoy de la clase, pero pues con problemas técnicos y otro montón de cosas, vea que hoy faltaron bastantes por conectividad. Entonces, pues ni modo. Que tengan un feliz fin de semana, niños, que descansen. Gracias, igualmente. Profe. Hasta luego, que estén bien.